¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Soy Rodrigo de Buen y me da muchísimo gusto saludarles y darles la más cordial bienvenida a una emisión más de esta su serie de Semblanzas Deportivas. En unos instantes más seguramente se unirá a nosotros nuestro compañero y amigo Luis Alberto Bolaños López de la Dirección de Deporte Representativo de la DGDU. Pero esta noche, para iniciar y darle agilidad a la plática, tenemos el gusto de poder compartir esta conversación con un buen amigo y excelente ser humano y profesor de handball aquí en la UNAM. Y me da mucho gusto darle la bienvenida a Valentín Lautaro Ponce Campa. ¿Cómo estás, Lautaro? Bienvenido, buenas noches. Hola, hola, muchas gracias por la invitación. Ya sabes que yo encantado para cualquier cosa que podamos aquí y en las transmisiones que tienen. Y bienvenida a la plática, bienvenida a todo este espacio. Pues como bien sabes, esto es Semblanzas Deportivas y no es otra cosa que un pequeño pero sentido y merecido homenaje a la trayectoria de vida, tanto académica como deportiva, de personas como tú, que forman parte de la comunidad deportiva universitaria y que a lo largo del tiempo, desde sus propias trincheras, han ayudado a engrandecer y darle lustre y brillo al nombre de la UNAM dentro del ámbito del mundo del deporte. Vámonos a, como ya es una tradición aquí en Semblanzas Deportivas, desde el inicio, mi estimado Lautaro. ¿Dónde y cuándo nace Valentín Lautaro Ponce Campa? Bueno, yo nazco en Santiago de Chile en el año 1970, 6 de julio. Eh, Nazco en Santiago de Chile por mi padre chileno, de madre mexicana. Mis padres conocen y se casan y yo creo que me fabrican en Moscú. Ellos estaban estudiando el doctorado y bueno, en algún momento toman la decisión de juntarse, casarse e ir a Chile, para donde yo nací y bueno, era el proyecto vida, yo creo que de ellos dos, que seguir ahí en Chile. Mira, que esa parte de tu vida no me la sabía, que tus papás, que fuiste concebido en Rusia y nacido en Chile. Lo de Chile sí lo sabía. Le doy la bienvenida y saludo con muchísimo gusto a mi compañero y amigo de transmisión, Luis Alberto Bolaños López. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, hermano. Pues aquí llegando un poquito tarde, tú sabes, estos eventos nos traen un poquito acelerados y resolviendo todo al punto, pero bien, hermano, pues feliz ahora con un invitadazo de casa Así y es. ¿qué digo? Pues un buen amigo, ¿no? No puedo decir otra cosa. Bien, pues llegaste justo rayando en safe, en home. Bien, ya nos decía Lautaro que nació un 6 de julio de 1970 en Santiago de Chile, de padre chileno, de madre mexicana. Ambos se conocieron en Rusia. Lautaro sospecha que fue concebido Yo sospecho, no De vaya a hecho, en ser que Rusia. yo no sé si fui hecho o agarrado de algún basurero por ahí, pero bueno, eso me dicen, eso me contaron. Naces en Santiago de Chile y 1970. ¿Cómo fueron tus primeros años? Bueno, la verdad es que no me acuerdo, te puedo contar todo lo que me han dicho. El primer año estuvimos en Chile, totalmente viviendo, naciendo ya, pues, me imagino que en la guardería ya vivíamos. Mi papá era encargado del, sistema, del servicio sismológico de la Universidad de Chile ya. Y bueno, en algún momento cuando ingresa Allende, mi papá entra, bueno, no sé exactamente en qué área, pero él entra en el área de la nacionalización del cobre, está en ese segmento. Y nosotros, lo que tengo entendido, que en el año del 70 al 71, o todo el 71, alguna parte de ese, nosotros venimos para acá. Mi mamá, mi hermana, que es más grande que yo, y yo. Venimos acá a México casi un año, estuvimos por acá, y luego regresamos a Chile, año 71, 72, estamos por allá, eh, todo normal, la vida, me imagino que haciéndola como cualquier ciudadano en cualquier país.
Mi papá al estar dentro de, pues en la parte del gobierno de Allende, cuando viene el golpe, mi papá no estaba en Santiago, nosotros estábamos en Santiago, mi mamá, mi hermana y yo. Mi papá estaba en Valparaíso, que es donde vivía la familia de mi papá, la parte de mi papá. Había muerto mi abuelo el día anterior, el 10 de septiembre. Entonces, Ok. mi papá estaba enterrando a mi abuelo y bueno, ya se sabía, o por lo menos se entendía que había algo que estaba como muy inestable. Entonces yo creo que por eso nosotros nos quedamos en Santiago de Chile y mi papá fue al entierro de mi abuelo y viene el golpe de Estado, que además se inicia en Valparaíso, entonces mi papá pues, estaba pues, casi casi incomunicado en esa zona. Viene el golpe de Estado, pues y como lo dije desde el principio, la sangre roja pues, está por todos lados. Pues mis papás que se conocen estudiaban en la extinta Unión Soviética, tenían todo para ser perseguidos en el golpe de Estado. Mi madre como mexicana, pues probablemente no tanto, pero mi padre pues sí lo empezaron a perseguir. Mi padre tuvo que empezar a esconderse, andar como en casas distintas y nosotros empezar a ver que, me imagino, porque la verdad es que no es no es una cosa que yo me acuerde, pero en todo ese proceso del 11 de septiembre hasta el 20-21 de enero que salimos de Chile, mi papá solicita la visa para venir a México como casado con mexicana, para no entrar como refugiado. Él tenía, eh, él decía que para él pues, no quería salir como refugiado porque él no había hecho nada malo, o sea, él no había robado, no había, o sea, él decía, además estoy casado con una mexicana, tengo hijos. El hijo, yo que soy hijo de mi padre, mexicano también, pero bueno, a mí con todo este problema de la sangre roja y además mi abuelo, padre de mi madre, que es Valentín Campa, estaba en este momento, estaba postulándose para presidente por el Partido Comunista Mexicano y en ese momento de la historia en México no se podía más que la votación para el PRI, o sea, no había otros partidos políticos los cuales pudieran tener rivalidad, digamos, o votación para presidente. Entonces había una carga también emotiva, o sea, una carga fuerte aquí en México para toda esta parte de nuestra familia, porque si bien México fue, yo creo, el país más solidario o de los países más solidarios con Chile para sacar, bueno, la familia de Allende vino aquí a México, Sí. pero en esta parte pues había un contexto muy fuerte con mi abuelo, mi madre, y pues la sangre corría hasta nosotros. Y yo entro el 21 de enero del 1974 aquí a México como chileno, porque no tenía pasaporte mexicano. Ya tenía, ya tenía el acta de nacimiento, pero no me habían dado el pasaporte. Así empezamos este programa con Lautaro. Historia de vida con historia de la historia universal, de la historia del continente americano en los años 70. Mira, esta cuestión, eh, el golpe de Estado que se da el 11 de septiembre de 1973 y que un día antes tu papá estuviera sepultando a su padre, este, una concatenación ahí de eventos pues duros, difíciles y que a la vuelta de tan solo pues 3 meses prácticamente, dices que el 21 de enero de 1974 es cuando tú junto con tu mamá, tu papá también pudo viajar en esa ocasión. No. No, él al no tener la visa, no le daban la visa para ingresar a México, no podía viajar. Y me Y imagino que no ha de haber sido una situación fácil, o sea, difícil para tus padres el decirle, tu papá como cabeza de familia, de decirle a tu mamá,
vete con el niño a México y yo veo cómo resuelvo acá. Sí, sí, bueno, yo lo analizo y digo, es una situación muy compleja, o sea, porque mi mamá viaja con mi hermana, conmigo y ella, solos, en el avión para acá a México, sin saber qué pasaba con mi papá, porque además a mi papá lo detienen en algún momento del 74, por ahí de febrero, marzo lo detienen y pues nadie sabía. Lo sabemos por eh, unos, una prima de mi papá que viene viajando en asilo político hacia Canadá, hacen escala en Ciudad de México, y ella le pide al capitán bajarse del avión para marcarle. Le marca, le avisa que mi papá lo habían detenido y que estaba desaparecido. Y bueno, ahí vienen todos los sucesos, todo, pues buscarlo. Cuenta la historia que mi abuela pues, se iba a todos los estadios, al Estadio Nacional, a los estadios donde tenían a todos los detenidos, a buscarlo, a ir a ver las listas, a ver si estaba mi papá, a ver si lo podía ver por ahí, que se asomaba alguno. Y no, no lo encontraban hasta, según recuerdo, hasta 3, 4 meses después de cuando desapareció. Lo encuentran y bueno, ya había una presión internacional en ese momento. Aquí en México, la UNAM ya había dado el sí para que mi papá se viniera a trabajar al Instituto de Geofísica y además había, bueno, ya mi papá tenía un estatus, digamos, en el ámbito de investigación de la parte sismológica, entonces Sí. había mucha presión internacional para que lo soltaran. Entonces, bueno, ya aparece mi papá y estaba en un campo de concentración, en un campo de concentración que se llamaba, si mal no recuerdo, Tejas Verdes, en el norte, en el desierto, y ahí estuvo ¿En hasta Acatama? ¿Atacama se llama? Atacama, sí, el desierto de Atacama, que es esa parte en Antofagasta, y hasta que aparece, y entonces ya, bueno, aparece, lo sueltan por ahí, llega a México en el 75, más o menos principios del 75, no recuerdo la fecha, y ya se incorpora directamente a la UNAM, es investigador de la UNAM, y viene ya con toda esta historia. Yo no voy a Chile, digo, a conocer a mi familia, a conocer a donde yo salí hasta el 1985, que mi papá sale en listas, donde él ya podía volver a Chile, o sea, porque en el golpe de Estado todos los que salieron de Chile, los que estaban en listas para... Como de non gratos. Exacto, no gratos, o les quitaban la nacionalidad, pues mi papá estaba en una de ellas y pudo regresar. Él pudo regresar, pero él fue en el 85, en marzo, cuando el terremoto de Chile fue con, fue con una misión de la UNESCO o de la ONU para el terremoto de Chile. Y él ya podía entrar, ya le dieron el salvoconducto. Y es la ocasión en la que tú regresas a Chile. Yo regreso después, un poquito después, en julio, vamos de vacaciones a ver a la familia, a conocer pues yo a toda mi familia de ella. 15 años tenías cuando regresaste a Chile. Sí, 15 años. Y yo me crié en México, o sea, hice toda la primaria en México, secundaria, prepa, todo. Vamos, Hice, vamos ahorita a entrar a esa parte académica, pero no quiero dejar pasar esto que has señalado en esta pues repaso intenso de tu infancia, que no tienes los recuerdos porque eras muy chico, pero que a nivel de tu familia fue una situación sumamente compleja, como dices, llena de incertidumbre, de dolor. Imagino que incluso de cierto coraje, rabia, tristeza. Y bien lo dijiste, rojo por los dos costados. por los Este, dos lados. en el lado paterno, tu padre cercano con la doctrina y con el pensamiento de izquierda del presidente Salvador Allende y colaborador de alguna manera de su gobierno, y de este otro lado materno, con tu madre mexicana, hija pues de uno de los personajes más importantes de la historia de la izquierda de este país también, como lo fue don Valentín Campas Salazar, personaje sin duda respetadísimo de la izquierda mexicana,
tanto como político, como ya lo decías tú, y activista social, y un ejemplo sin duda de integridad y lucha siempre. Don Valentín Sí, se sí, condujo con una congruencia, valores totalmente. firmes en los ideales sociales en favor de los sectores de la sociedad más vulnerables, líder sindical ferrocarrilero, ¿no? Sí, totalmente sí, líder sindical ferrocarrilero, bueno, él fue de los fundadores del Partido Comunista Mexicano, Así es. estuvo cerca de 15 años o más en distintos periodos de la vida en la cárcel por su manera de pensar, no por otra cosa, sino por su manera de pensar distinta no sé, a la mayoría, no sé cómo decirlo. A tu abuelo le Era tocó muy, la Revolución Mexicana, Lautaro. bueno, él era muy chico, ¿no? Él Era muy nace, chico, nace en sí, 1904. exactamente. Bueno, por ahí te puedo contar una historia, pero la verdad es que no recuerdo exactamente, pero cuando mi abuelo muere, al hacer todos los trámites de defunción y todo, de la acta de defunción, pues mi abuelo, pues en todas las historias y todo, y no sé si él se lo puso, porque la verdad es que ya nunca le pregunté, ya había muerto, pero dice que nació el 14 de febrero, y él no Sí. nace el 14 de Ah, ¿no? febrero. No, yo no sé si él lo puso porque le pusieron Valentín y entonces estaba el día de De San San Valentín, Valentín. y la verdad es que nunca lo sé, pero él no nació el 14 de febrero. Lo descubrimos, mi hermana y yo, cuando él muere, hicimos el acta de función y nos quedamos perplejos de que él no había nacido en esa época. Y bueno, mi Pero el año abuelo, sí era el mismo. sí, 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 el año sí, el día no. Y Ok. bueno, mi abuelo pues, luchó toda la vida contra las injusticias, contra las cosas que no le parecían. Él fue fundador de la CTM con Velázquez, se llamaba, Fidel creo que Velázquez, sí. Fidel Velázquez. Velázquez, sí. Pero luego se separó, ¿no? Y al ver que los intereses eran distintos, o sea que uno era intereses personales y el otro era intereses colectivos, entonces él se distancia, se va a otro lado y él entra a la parte de los ferrocarriles y hace toda su vida política, siempre muy congruente, necio, terco, como era, así, pero nunca se quebrantó con sus ideas. Estaba la parte de cuando la Unión Soviética le dice al Partido Comunista Mexicano de que tenían que matar a Trotsky, pues él decide salirse del partido. O sea, bueno, lo saca el partido porque no aceptó en esa treta, aun cuando fuera izquierdista y todo, estaba en desacuerdo de usar esos argumentos, ¿no? Y bueno, siempre fue así. Mi abuelo, bueno, hace unos años, el presidente AMLO lo pusieron en la rotonda de los hombres ilustres. Tu abuelo Creo que fallece el 25 de noviembre de 1999 y es en el año 2019 cuando el presidente López Obrador, junto con otros destacados mexicanos, deciden trasladar sus restos a la rotonda de las personas los, ilustres, ¿no? sí, exactamente lo nombran y bueno, lo llevan para allá, que creo que es un reconocimiento justificado a su historia, a su proceder en su vida, totalmente congruente, tanto así que, bueno, yo te puedo contar, mi madre contaba que a ella la dejaban con una pistola a los 10 años para cuidar a su hermana pequeña, a Fernanda, que era más pequeña, para cuidarla porque tanto mi abuelo como mi abuela eran perseguidos políticos, entonces tenían que salir huyendo y la dejaban a ella cuidándola. O sea, la historia yo creo que fue muy difícil bueno, más para mi madre porque, bueno, vivía todo Sí. ese entorno donde tenían que salir huyendo o no estaba el abuelo, no estaba porque estaba detenido, estaba en Lecumberri, pero siempre fue congruente con sus ideas y nunca se doblegó y tanto así que es reconocido por eso, ¿no? Porque de verdad era, su línea fue muy clara y nunca la cambió. Y Wow. según leí, hice mi tarea, eh, esto que decías de haber sido preso político en distintas etapas de su vida, pues acumula en esas distintas etapas en las que estaba preso y luego salía y luego volvía y así, acumuló cerca de 13 años de su Sí, sí, vida sí. No, preso.
imagínate. Sí, o sea, llegó casi 90 y tantos, pero de todas maneras, 14 de tu vida preso, pero además de ese tiempo que estuvo preso, seguramente 40, 50 años fue perseguido político, o sea, entonces Sí. tenía que estar huyendo, lugar fijo, pues con peligro. Nunca fue un tipo ostentoso. Yo digo, pues yo lo conocí ya a los 4 o 5 años, que yo recuerdo de él ya por los 6 años cuando fuimos a un viaje al sureste y yo jugaba dominó con él, jugaba mucho dominó con él y todo. Y ya ahí, a partir de ahí lo recuerdo, pues ahí, pero yo más como mi abuelo, no como la figura que era, ¿no? O sea, tenía un poco, pues lo Claro. escuchaba y todo, pero no era, no era lo que yo vivía desde la parte del nieto, ¿no? Y ya Eh, después, Justo eso te iba a preguntar. ¿Qué recuerdos tienes tú ya de tu infancia, de esta parte del abuelo Valentín, justo como eso, tú siendo su nieto, él siendo tu abuelo, en esa relación familiar? ¿Y en qué momento tomas conciencia de la figura y de la magnitud de personaje que era dentro de la historia de la izquierda de este país? ¿Cuándo tomas conciencia ya más de eso? o sea, yo creo que o sea, lo sabía, pero no lo entendía, porque, por ejemplo, para la campaña del 76 de la presidencia, donde mi abuelo estaba siendo candidato, pues yo iba con mis padres a volantear, o sea, nosotros íbamos a la calle a volantear los panfletos de Valentín, vota por Valentín Campa. Eh, Alguna vez una amiga con la que íbamos, así compañeritos de los hijos del partido, de los amigos de los papás, decía que nosotros platicábamos que nos queríamos ir a vivir a Los Pinos, ¿no? O sea, era un poco como niños, ¿no? Pero Sí, sí. pero yo creo que mi lugar donde me llega mucho la conciencia más es en secundaria, cuando un profesor, no recuerdo de qué materia, o sea, me pregunta ya directamente por mi apellido y por el nombre si yo era algo de él. Entonces ya como que ahí él hace toda una semblanza de Valentín Campa en el salón y a partir de ahí, bueno, pues como que entro en otra dinámica, empiezo a entender pues, lo que ha hecho pues es trascendental, ¿no? O sea, pues todavía seguía de diputado, todavía tenía. Nosotros lo veíamos, no tanto mis abuelos se habían separado, mi abuela había muerto en el 77 y mi abuelo se había juntado con Esperancita, los veíamos esporádicamente, íbamos a comer con mi mamá, pero no era, además yo adolescente, pues ya como que hacía un poco más mi vida, pero siempre íbamos por lo menos 2, 3 veces al año a comer a su casa, a verlo, a ver cómo estaba, ¿Y cómo todo. era como abuelo en los recuerdos más, estos ya son de adolescente, en los que señalaste hace un momento más de la infancia, cómo era como abuelo? Pues mira, me acuerdo más de jugar dominó con él, porque yo aprendí a jugar dominó en esa época, y me acuerdo que siempre intentaba ganarle y que como que le encantaba que yo estuviera con él. Ya después ya era más grande y además mi abuelo era hosco, o sea, seco, sonreía en algunas cosas y todo, pero era como tenía una pose, no sé. Entonces, pues ya yo adolescente, entre que pues, yo quería hacer mi vida, como esa parte de los adolescentes que todo lo otro te molesta, y entonces yo iba a comer con mi abuelo, iba con mi mamá y todo, pero pues, en cierto modo, pues yo estaba un rato y me salía y me iba con los amigos. Pero la última etapa, cuando mi abuelo está enfermo, cuando mi abuelo como que necesita ayuda, ahí estuvimos, mi hermana y yo estuvimos ahí todo el tiempo con él, bueno, con Esperancita, que era su pareja en ese momento, que siempre fue una persona muy cercana con nosotros también. Y estuvimos ahí, estuvo aquí en el Gea González, él estuvo toda su etapa ya, su última etapa antes de morir. Y estuvimos ahí, la verdad es que siempre fue como era él, o sea, serio, eh, claro con las cosas que te iba a decir, o sea, seco, no había como digo yo, mensajes florales entre lo que te iba a decir, era muy derechito, muy
muy osco para las cosas. Y bueno, ¿Tu me tía parece. es también María Fernanda Campa Uranga, María Fernanda, sí, exacto. hermana de tu mamá? Mi mamá, sí, exacto. Reconocida también como la primera mujer en obtener un título en ingeniería geológica, esto en el Instituto Politécnico Nacional, aunque después sus especializaciones de maestría y doctorado, tengo entendido que los hizo en la Facultad de Ciencias de la UNAM, y muy reconocida en ese campo de la geología, y también reconocida como una incansable luchadora social también. Sí, ella sí se dedicó a la parte política. Mi madre, no tanto, mi madre se quedó, bueno, ella, según yo entiendo, mi madre fue la primera o de las primeras ingenieras en el Poli, o en México, no sé, porque fue en los 60. Ok. Ella hizo ahí y luego se fue a hacer el doctorado en matemáticas en la Unión Soviética. Y bueno, luego cuando regresamos a México, ella estuvo en Muy Zacatenco, ella bueno. trabajaba ¿Tu mamá era ingeniera qué? ¿Es ingeniera qué? ingeniera civil Civil. y luego se hizo matemática Ok. y estuvo ahí en el ESIME. Bueno, te puedo contar una historia que yo la verdad cuando supe le dije a mi mamá que cómo había pasado eso, porque mi madre, su tesis de licenciatura del Poli, hace un autómata para aspiradora. Lo que hoy conocemos el robot, Ajá. aspiradora, que lo venden por todos lados y pasa por toda la casa, va solito. Sí, sí. Mi madre lo genera, hace la tesis sobre eso. Oh, Hace su tesis sobre ese autómata donde decía, pues hay que hacer un autómata, llega, topa y va y viene y aspira la casa sin que te estés doblando la espalda. Y ese fue su trabajo de tesis. Yo, es más, cuando me doy cuenta, pues yo le digo, mamá, pues hay que vender esto, o sea, esto es oro, o sea, no puede ser. Y bueno, nunca hicimos nada, y bueno, ahora alguien se hizo rico, yo creo, con su Con su tesis. idea. Pero sí, porque la verdad es que ya para mí en esa época, en los 80, era una locura, era una idea Sí, fantástica. bárbara, tremenda. Yo me refería a lo de tu tía en el sentido de que es reconocida como la pionera o primera ingeniera geóloga Uh-huh. de este país. No, no sabía Mi madre, mi madre era un poco más grande, hace igual ingeniería en el Poli, lo hace, lo hace ahí y de ahí se va al doctorado si mal no recuerdo, los dos estaban en la Universidad Lumumba, que era la universidad de los extranjeros, o sea, los extranjeros que iban a Moscú a estudiar estaban en una universidad especial. a Rusia no ha sido, ¿verdad? No, fíjate que quiero, pero no creo que sea el momento, no. No sé si, no sé si, no sé si vaya a ser que no pueda entrar o me vayan a decir, tú eres ruso, no te hagas y te vas al frente y no prefiero no. te vayan a reclutar. La verdad es que no tengo muchas ganas ya de pelear. Mi estimado Luis, si vemos el reloj, ya se nos fue media hora de esta charla, pero sumamente importante, interesante con Lautaro. Platicábamos antes de entrar al aire la posibilidad de poderlo hacer en dos partes, esta plática con Lautaro, para no carrerear la otra parte de la historia de vida de nuestro amigo, en donde nos Ya cuente, con el deporte. ya con el deporte exactamente. Ya viene Pablo. Pero, no sé si tú quieras aportar algo, Luis, a lo que has escuchado de estos inicios, y el origen familiar, tanto de un lado como de otro, de nuestro invitado de esta noche. Híjole, hermano, pues es que, o sea, de verdad, toda una historia de vida impresionante, impresionante en este sentido de que, bueno, no voy a guayabear demasiado a mi compadre Valentín Lautaro, ¿no? Pero siempre ha sido muy frontal, ¿no? Y siempre ha sido una persona que sabes que si algo no cuadra o si algo no está, va a llegar y te lo va a decir de frente, algo que aprecio de sobremanera en el Señor, ¿no? Gracias. Que uno entiende que de repente, pues esa es una práctica que no se da mucho, ¿no? Entonces, tener a alguien que te pueda decir las cosas así de, no, sabes que no estoy de acuerdo y es por esto, esto, esto y esto, es maravilloso, es algo que yo aprecio muchísimo y se entiende por los valores, ¿no?
O sea, se entiende que es algo que, valga la expresión, o sea, se oye feo, pero pues es algo que mamó, que es algo que heredó, Sí, que jaló de su familia, que es de su crianza, ¿no? Que es generalmente como lo decimos, ¿no? Es algo que mamaste, o sea, es algo que de lo que te nutriste y algo que te construyó como persona en ese sentido, ¿no? Es algo que te construyó. Y se entiende perfectamente, hermano, ¿no? O sea, Mal haría si no ahora, fuera así. ahora está claro que eso genera también enemigos. O sea, esta parte frontal que no está, no sé si esté bien o está mal, pero en muchos casos no está bien vista en muchos aspectos porque la gente, yo como digo, muchas veces se hace como con los, las formas de decir que no estás de acuerdo, lo matizas con algo, no sé si decir con palabras redundantes o con palabras bonitas para que no político, se... para que no Pero sea tan... mucha gente no lo entiende, mucha gente lo ve como una manera de agreder. Y bueno, esos enemigos quedan, ¿eh? No te creas. Digo yo, si a mi abuelo, por decir las cosas, tuvo varios años, a mí me ha tocado también mis golpeteos por ahí. Pero bueno, es una manera de ser franco, de estar a gusto con uno mismo y uno puede estar equivocado, porque también uno puede estar equivocado, pero siempre confrontar con las cosas y después dices, bueno, la cagué y sigo y pues ya, ni modo, ¿no? Pero cuando está uno tiene que decir las cosas, creo, entendiendo que cree que está en lo cierto y de ahí, bueno, confrontar con la otra parte para ver si es cierto o no, ¿no? Si les parece, y hacemos ya el compromiso, mi estimado Luis, de una segunda parte con Valentín, con Lautaro. De toda la vida te conozco como Lautaro y se me hace raro decirte Yo también Valentín. te he dicho Lautaro, entonces ahorita leo el Entonces, Valentín y les digo que no, él es Lautaro. pero podríamos ir adelantando algo del próximo capítulo o de la próxima emisión que tengamos la oportunidad de platicar con Lautaro. Ya ahora sí, con tus recuerdos, estando en México, finalmente llegas a los 3 años a México y dices que más o menos, pues a partir de los 5 o 6 es que ya empiezas a tener recuerdos, y que toda tu trayectoria académica pues ya fue aquí en México, o fue Sí, realmente en México. Entonces, ¿dónde hiciste la primaria, Lautaro? bueno, yo fui, bueno, vamos a decirlo errante, en el sentido estuve en el Cairós, luego estuve en el Luis Vives y luego estuve ya en una primaria pública en Coapa. Te mentiría el nombre, no me acuerdo el nombre. O sea, hice primero, segundo, luego de tercero a quinto en Luis Vives y luego en la pública y luego entré a secundaria a la 40 técnica 40 en Cuapa también, y luego entré al CCH Sur. Se nos fue como hilo de media ¿En qué parte de Bueno, la Ciudad de México vivías? Spring. eh, yo cuando llego, bueno, mi primer recuerdo es en Coyoacán, en la calle de Teciutlán, en Pueblo, era pueblo, pueblito de Coyoacán. Sí. Luego Luego fuimos, bueno, mis padres se separan por ahí del 77. Con mi madre nos vamos a vivir a San Pedro de los Pinos. Después de San Pedro de los Pinos vamos a una casita que tenía mi abuela, que era herencia de mi mamá. Nos vamos a vivir a Jamaica. Después de Jamaica nos vamos a vivir a La Escandón. Y del Escandón yo en algún momento, ya a los 11 años, me voy a vivir con mi papá a Cuapa. Mi mamá se cambia a Linda Vista, se va a Linda Vista cerca del cine, yo me voy a Cuapa y ya estoy toda la etapa ya de quinto, sexto, todo hasta, digo, toda en adelante en Cuapa, ya estoy por ahí. O sea, se Paso. puede decir que esa gran parte ha sido en el sur. Sí, digamos que desde los 11 años soy del sur, antes fue como errante, digamos, sí, como por parte de la ciudad. Eh, la etapa, digo yo, más difícil fue el Escandón, porque pues había dos bandas
rivales y de las cuales yo era muy amigo de alguno de ellos. Entonces yo era como la mascota, era el amigo pequeño, pues yo era un chamaco, yo estaba en cuarto de primaria, pero de todas maneras pues, yo era amigo de, había la banda Unidas Kiss y otra había por ahí, y yo era como muy amigo de uno de ellos, de unos de ellos, y fue la etapa pues complicada porque yo tenía que defender un poco del barrio. O sea, yo vivía en barrio, el Escandón era barrio en ese momento, y había que defenderse con las propias armas, porque yo vivía con mi mamá. Entonces, pues tampoco mi mamá me iba a defender, entonces había que checar. ¿Y cómo era el niño Lautaro en esos años? Tanto en la escuela como esto que ya nos estás diciendo. Esa parte no la quería, yo la quería esconder, así me puedo vivir. No, pero bueno, yo era, sí era tremendo, sí, sí, la verdad es que era muy inquieto, vamos a llamarlo así. Desde pequeño, bueno, voy a contar la primera historia de mi locura. A mí me gustaba, siempre fui muy observador y me gustaba mucho manejar. Entonces yo a los 6 años le robé las llaves a mi mamá del coche, un Renault 12, que estaba estacionado en la cochera del edificio donde vivíamos en Coyoacán. Y yo le dije a una amiga del otro departamento que se subiera atrás y yo arranqué el coche y estaba cerrado el portón. Por suerte, pues era observador y vi dónde estaba el freno y no choqué, no atropellé a nadie, nada. Pero desde ahí, pues me gustaba mucho agarrar el coche. Y yo en la Escandón en algún momento me robaba el coche de mi mamá a los 8 o 9 años, a las vueltas. Andaba por la Bueno, calle. Sí, sí. Y luego mi papá, bueno, mi papá entendió que era yo un poco loco y bueno, me salto un poquito más allá porque en esa inquietud y todo, mi papá pues, me enseñaba en el circuito de la UNAM a manejar. Me decía, bueno, pues si tienes tanta inquietud y tienes tantas necesidades de manejar, bueno, pues vamos a aprender, porque si no vas a hacer una locura. Y nos íbamos a manejar cuando se podía todavía ahí en el circuito de la UNAM, los fines de semana, y me enseñaba a manejar hasta que a los 13 años yo saqué permiso para conducir, tengo permiso desde los 13 años, y Wow. manejaba mi papá, porque mi papá, como era investigador del Instituto de Geofísica, él iba a campo a poner instrumentos, a los sismógrafos. Entonces yo iba con él y íbamos en las camionetas, en ese momento tenían Wagoner, y nos íbamos en las Wagoner a la sierra, a Guerrero, a Oaxaca, a Chiapas, a poner instrumentación y yo lo acompañaba y me dejaba manejar las camionetas. Tanto así que a los 15, 16 años él me contrataba para manejar las camionetas para subirnos a la sierra en Guerrero para poner los instrumentos, porque tenían que subirse a la sierra. Y yo creo que eso, pues en cierta forma me quitaba la energía de hacer tonterías y las canalizaba en un lugar bien, pues, porque sí, la verdad sí era muy inquieto. Desde la primaria, desde primaria yo jugaba en esa época del Escandón, sí, estaba en Escandón todavía, sí. Empecé a jugar en infantil B, en Pumitas de fútbol americano, ahí en CEU. Y bueno, pues por mi talla, por mi peso, pues me subieron creo que a la categoría juvenil A, juvenil doble A, no sé cómo era. Y ¿siempre ha estuvimos, sido así tipo Bam Bam? sí, sí, un poco tenía un poco. Si te digo, no sé si fue por ahí yo como tomado de un basurero ruso o algo, porque sí soy como un poquito más grande que mis papás. Entonces de ahí, bueno, yo mi vida deportiva, así decirla como ya en un equipo, fue fútbol americano ahí en Seúl. Y antes de eso, en Fue tu la iniciación. primaria, ¿jugabas alguna Eh, otra cosa? en primaria, bueno, pues lo que juega uno, seguramente pues, fútbol, Fútbol. fútbol americano en el patio, pues, alguna cosilla ahí, pero nada, nada que o sea, sí tenía mucha energía, sí me la pasaba en la calle jugando cascaritas o No, quemados. no eras de cochecitos, porque el cochecitos tú sí lo agarrabas en serio. No, bueno, sí era de cochecitos, pero bueno, cuando tenía que manejar uno grande, sí, sí, también lo agarraba, pues. No debería contar eso, pero mis hijas se burlan de mí por eso, pero lo hacía y lo tengo
asumir mis costos. ¿Y en la escuela cómo eras? Pues mira, académicamente no era tan ducho, la verdad. O sea, no es que no era ducho, era tan distraído, yo creo que me desinteresaba muy fácil. O sea, tanto así que yo repito quinto año porque de los, no sé, creo que en ese momento eran 192 días que tenías que ir a la escuela, yo había faltado 90. O sea, yo me le escapaba a mi mamá porque la escuela de Luis Luis, de donde yo estaba, Luis Luis, eran 3 cuadras y yo me iba caminando solo. Pero en vez de entrar a la escuela, yo me iba de pinta. A esa edad, en cuarto, quinto de primaria. Qué bárbaro. Entonces, bueno, ahí viene un poco que me voy con mi papá a vivir, porque mi papá se da cuenta que que yo necesitaba un lazo un poquito más fuerte, un poco Claro. Y con no las, dejar. iba a decir facilidades, pero no sé si sea la palabra. Mi familia de la paterna también, refugiados españoles en este caso, mi abuelo y mis tíos, terminaron la escuela en el Luis Vives y, este, me refiero con esta parte también un poco de la ideología, ¿no? De, Sí, también estaba. libertad y todo esto, ¿no? Entonces, Sí, sí, las escuelas hasta quinto de primaria fueron así, pero cuando mi papá, yo creo que sanamente lo hizo, se dio cuenta de que pues, tenía que tener algo más cercano y más fuerte y que me costara. Dijo, pues la pública es un lugar donde te va a costar más y no te puedes ser tan, sin decir la palabra. Y pues que entonces, no, que en lugar que llegaras a confundir la libertad con el libertinaje, ¿no? sí, o que pues, la vida cuesta, ¿no? Y pues cuesta mucho la escuela privada como para desperdiciar el dinero. Claro. Mi papá, tanto mi mamá como mi papá pues, eran investigadores universitarios y tampoco es que ganaban mucho. O sea, mi papá estaba en el Instituto de Geofísica y mi mamá en el ESIME, y los dos rentaban, entonces la vida pues, iba por ahí, pues tampoco es que hubiera mucho dinero como para facilitar una escuela privada y además desperdiciarla. Entonces, bueno, yo entro a la primaria pública, la verdad me va muy bien en primaria, en quinto, sexto salgo bien, muy bien. Entro a la 40 y es cuando en algún momento hago mi primer extraordinario en segundo de secundaria. En secundaria. Y bueno, la verdad es que tenía amigos, la verdad, como dicen todas las mamás, la influencia de mis amigos era muy mala y entonces caía yo en sus tonterías, pero no era yo así, yo era muy tranquilo. Dado esto de que cuentas de que finalmente cuando tu papá logra llegar a México y que ya tenía un trabajo asegurado en la universidad, eh, me supongo que debes de tener recuerdos infantiles muy remotos, ya dentro de la UNAM y que a lo Sí, mejor, ¿qué es lo que recuerdas de la UNAM de tu infancia? Antes de esto yo, del fútbol americano y esto, sino, sí, yo, o sea, bueno, antes de que mi papá entrara a geofísica, bueno, que estaba en la Torre de Ciencias, él cuando inició estaba en la Torre de Ciencias, no estaba en el Instituto de Geofísica. sí, Mi mamá, antes de ser politécnica, entrar al ESIME, estuvo en ciencias también. Entonces, mi infancia corre en los pasillos de la Torre de Ciencias, en ciencias, y luego en el Instituto de Geofísica y en el ESIME, en Politécnico. En esos pasillos, pues como no podía yo estar tranquilo, pues tampoco estaba en los cubículos y entonces me dejaban andar por toda la UNAM, pues estaba en los patios. ¿No? Y ahí sí llevaba cochecitos y todo, no me daban las llaves del coche, sino que alguna bicicleta o alguna bici o alguna cosa, pero sí, mis recuerdos son de mi madre desde el 75, 76 estaba en la UNAM, en esa parte, estuvo como un año en ciencias y después ya ingresó al cine. Y mi papá llegó el 75 y entró directo a la Torre de Ciencias y luego ya cuando se hizo el Instituto de Física ahí cerca de la tienda de la UNAM. eh, más o menos ¿qué año crees que ya haya sido que Geofísica fuera ahí donde está actualmente? Porque a lo mejor Yo, estoy previendo que de niños quizás nos pudimos haber cruzado. Mi mamá trabajaba en el Instituto de Geografía pues está allá al en lado. el 79.
Sí, yo creo que por ahí de finales de los 70, principios de los 80 se hizo el Instituto de Geofísica, porque yo de la secundaria muchas veces me iba a CEU a comer ahí a ciencias, al comedor de ciencias con mi papá. Ahí comíamos y yo me regresaba a la casa y él se quedaba trabajando. Ya. A lo mejor eras el gordito este que me molestaba cuando estaba yo en geografía. El bullying. El No, Eso sí, ¿eh? Luis, algo más que quieras, no sé si haya este, comentarios del respetable. sí, tenemos aquí porritas que ya tenemos algunos comentarios. Pagados, ¿eh? Pagados. Ok, ok. No, no sé si estén pagados, ¿verdad? Pero quizás los tengas que pagar, no, no es cierto. Pero sí, está aquí el club de fans del coach. Vero Viña dice: saludos a todos y al guapo de Lautaro. Lo dice ella, no yo. Increíble lo que hace con sus chavos, sí, insisto, sí. Tiene muchas historias muy interesantes. Eh, Esta no sé si hacerla al aire. Te dejo los comentarios para que cheques. Pero Marcela Alarcón López dice: gracias por compartir, es un placer escucharlos. Saludos. Neftalí Zamora dice: saludos, coach. Saludos, Nefta. Y Alma Maceda nos está viendo. Saludos. Saludos. Un abrazote. Y pues digo, insisto, empiezan a llegar más, pero pues te dejo los comentarios ahí para que veas. Que tienes aquí el club de porristas, ¿no? Pero no, es cierto, con todo respeto, digo, la verdad es que es una persona que se gana el aprecio o la enemistad de algunos, según nos está comentando, ¿no? Pero Sí, pues nos sí, deja ver que pues el señor no era chiquito desde chiquito, ¿no? Ni cuando era chiquito. Si se podía sí. robar un Renault Un a Renault los- 12. No 5, el 12. El el 5, 12, ¿cuál era el zapatito? El Renault 5, ¿no? ajá, Entonces el 12 era el larguito. De cajuela, sí. ¿Cómo era? ¿Renault 12 Routier? No, ay, no me acuerdo si el Rutier era ese. Sí, había uno, el de lujo era el Rutier, sí. Ya. Pero sí era el larguito. El que parecía zapatito era el Renault 5. digo, yo a esa edad no alcanzaba a pisar los pedales y asomarme arriba del volante. No, bueno, es que dice que a los 6 años o 7 años se trepó al carro y lo arrancó. Pues a esa edad yo estaba todavía jugando con muñequitos y cochecitos. O sea, no pensaba en. Hacía Sí, pero con los carritos, no en No serio, con el piecito. no con el piecito, en el de me veras, acuerdo, ¿no? manejado de Tuxtla Gutiérrez a Ciudad de México a los 13 años por carretera. Qué bárbaro. Mi papá me dijo, ¿quieres manejar? Vamos, órale. Y además no era carretera, no eran autopistas, era Sí, libre, era todo libre, porque además era venir de Oaxaca por Izúcar de Matamoros y todo. Pero Sí, yo a mí sí, me encantaba, siempre me gustó manejar mira. y sí, un poco loco. Fíjate, llegamos a la etapa de la secundaria, ¿no? Y queda fíjate, queda bien ya para el siguiente programa el paso a la UNAM en el CCH para que nos cuente lo que siempre preguntamos de cómo fue tu examen de admisión, si te acuerdas dónde lo hiciste, la espera. Eres como nosotros de la generación que esperaba el el resultado, sobre. el sobre chico o el sobre grande. Este, pues estamos hablando de los 15 años prácticamente, el final de la secundaria, inicio de la preparatoria o del bachillerato, y en estos 15 años no ha aparecido el handball todavía, ¿eh? No, 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 Pero ya está el aparte, fútbol americano. Está el fútbol fútbol americano. americano. Bueno, yo hacía toda la vida, tuve la bicicleta al lado de mí, o sea, hacía bicicleta para irme a todos lados. Eh, Tanto así que en el Escandón, cuando niño, yo me iba del Escandón, de ahí donde está Luis Vives, que vivía a 2 cuadras de Luis Vives, me iba hasta Chapultepec a andar en bici por toda la parte, de toda la calle, todo, todo. Me iba solo a esa edad. O sea, toda la vida estuve en bici. Y bueno, el handball empieza en mi Más, juventud tardía, digo yo. ni siquiera en la preparatoria. No, 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 yo no la conozco, yo la conozco ya muy tarde, ya, la verdad. Bueno, la verdad es que yo creo que conozco
los deportes fuerte así, que yo ya me gusta, o sea, me intereso y me gusta la competencia ya formal para hacer algo, ya muy tarde. Y eso, en cierta forma, tiene la culpa el CCH Sur, porque, bueno, voy a contar una parte. Yo entro a la UNAM, llega mi sobre y mi sobre dice que entro a CCH Azcapotzalco, turno 3, yo viviendo en el sur, en Coapa. Y bueno, la verdad es que pues, hicimos todo el trámite de cambio para el sur, para el CCH Sur. Mi papá tocó alguna puerta que podía tocarla en ese momento y conocí a una de las personas iniciadoras del proyecto del CCH Sur, que es muy cercana, era muy cercana a la familia, y me ayudaron a cambiarme y me cambian al turno 1 del CCH Sur. Entonces yo cuando entro al CCH Sur, pues yo no me levantaba temprano. La verdad es que levantarme temprano es como complicado para mí. Tanto así que por eso doy en la UNAM en las últimas horas, porque es como donde yo estoy más vivo. Entonces, me, Nunca vas a tener el handball en la mañana, Luis, no te ya preocupes. lo he tenido, pero en ese momento busco algo como para poder levantarme más temprano para poder ir al CCH Sur, porque me costaba mucho levantarme temprano y mi papá decía, oye, ya, tienes que estudiar. Y entonces encuentro en una escuela de natación, no voy a decir el nombre, por ahí por la casa, y había clases a las 5:30 de la mañana a 6:30 de la mañana. Entonces yo iba a nadar de 5:30 a 6:30 de la mañana y tomaba el pecero ahí en Periférico, que me llevaba hasta casi CCH Sur, y de ahí caminaba y ya entraba a las clases del CCH Sur. Y de ahí me gusta la natación, empiezo a entrenar fuerte y de ahí pues ya me pasan al preequipo, al equipo, y empiezo a entrenar a las 4:30 de la mañana y en la noche, y bueno, de ahí viene ya mi etapa más fuerte deportiva, ya donde yo entiendo que me gusta. Pues si te parece, mi estimado Luis, ahí le dejamos. Estamos ya, de hecho, llegando a la parte final de esta emisión. Y pues no sé si ahora sí que, salvo tu mejor opinión y calendario, mi estimado Luis, si para el próximo lunes nos echamos esta segunda parte o más adelante. Sí, hermano, sí, lo ideal sería para este próximo lunes. Y preguntarle a nuestro invitado si para el 28, próximo espero que lunes pueda el 28 señor. pueda el señor. Dice que sí. Yo encantado, ya sabes, yo encantado. Me gusta platicar con Y ustedes, así entonces, es que en vez de irme a pelear con Luis, aquí nos vemos en buena onda y sí, así en buena onda ya. cuando nos vemos en la oficina ya estamos más relajados los dos. Ah, ya, ya. Pues Sí, entonces está queda perfecto el hecho, 28. queda hecho el compromiso para el próximo lunes, que es 28 de abril, y ya víspera ahora sí del inicio de las competencias universitarias. Eh, la segunda parte de esta historia que ha sido sumamente enriquecedora. Tenemos muchos años de conocernos, Lautaro, y algunos recovecos de tu historia de vida no los conocía. Y pues entiendo ahora todavía más al ser humano, a la persona, y pues me congratulo por la amistad que ya de tantos años que me precio tener contigo. Gracias, igual para ambos. Igual. Muchas gracias. Mi estimado Luis, no sé si quieras algo más para cerrar y ya quedó el compromiso. Próximo lunes, la segunda parte con Lautaro. Perfecto, no, sí, pues, feliz de tener la segunda parte y sí, agradeciendo la atención. ¿No? Yo las agradezco, ¿no? Pues, agradecido yo de que puedo yo platicar con ustedes. Pues Lautaro, Valentín Lautaro Ponce Campa, tengo que decir todo tu nombre completo, pero eres Lautaro para los cuates, o el buen Lau, como también muchos de tus alumnos te dicen. Este, agradecerte Otras, esta. ¿Mandé? yo me sé otras, pero sí. Hay unas buenas y unas malas, yo podría decir las buenas. En el handball Sí, soy el abuelo, así es que sí, las también. demás no las puedo decir. Pues
Pues agradecerte esta charla y sobre todo el que nos hayas compartido y abierto la mente y el corazón para contarnos estas partes de fibras muy sensibles y muy íntimas de tu historia de vida familiar y te queremos agradecer eso. Y pues queda ya abierta y confirmada la invitación para el siguiente lunes, en donde ya abordaremos la trayectoria de nuestro invitado dentro de la institución, dentro de la UNAM, y cómo es que llega a ser lo que es hasta el día de hoy el entrenador en jefe del handball varonil de la universidad, y que seguramente recordarán en ocasiones anteriores que Lautaro ha hecho el favor, junto con el profesor Toño, de platicar de pues el mentor y el papá del handball, no solo en la UNAM, sino me atrevería El a decir Pelé del handball. el Pelé del handball, del profesor querido y recordado profesor George Grulla, Marinescu, y de quien Lautaro en su momento nos ayudó para hacer ese in memoriam del profesor George Grulla. Entonces, pero ahora te tocaba a ti, era tu historia de vida y mira con lo que nos encontramos. Rojo, rojillo, rojote por los dos costados, tanto en la vena chilena como en la vena mexicana, pero más allá de eso y de ideologías o de formas de pensar o de creer o de sentir o de disentir, me quedo con lo que dije al principio de esta emisión, un muy buen amigo y mucho mejor ser humano y persona. Gracias, Lautaro. Y nos vemos el próximo lunes. Agradecemos a los compañeros de comunicación social en el set, lugar donde surge y nace la señal que a través de la plataforma de Facebook de Deporte UNAM, como lo hemos venido diciendo de un tiempo para acá, de la Universidad para México y de México para el mundo. Gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana. Por hoy es todo. Por su atención, gracias. Buenas noches y hasta la próxima.